Se me abrieron varias pestañas a la vez. Bueno, nada, primero que nada, agradecerles a todos y a todas los que se pudieron acercar, que completaron el formulario para sumarse a esta entrevista abierta. Esteban, también agradecerle a Esteban que se dio el espacio, el tiempo de poder acercarse hasta acá. Presentarlo también un poco, recordar que Esteban es un colega que arrancó muy, muy de joven, se pudo hacer sus primeros pasos, haciéndose paso también entre medio de los grandes medios, a través también entre medio de grandes, como se dice, también grandes referentes de los medios deportivos, que supo ser partícipe de lo que fue en su momento estudio fútbol y ha logrado gran trascendencia por su manera de poder comunicar tanto no solamente lo que es por ahí en lo estricto de lo futbolístico, sino también poder analizar las cuestiones más finas de los clubes, el detalle de lo dirigencial, que es una cuestión que Esteban tiene bien calada, es un gran defensor de la mecánica de lo trabajado. Ya lo conocemos, varios de los que estamos acá hemos podido. Buenas, ¿cómo va? Hemos podido verlo a través de los años. Hoy en día le toca desempeñarse en lo que es F12, un programa de ESPN, y también en Radio Continental. Y nos complace mucho tenerte acá, te agradecemos que te hayas podido acercar. Bueno, nada, si querés saludar a los compañeros, Esteban. Está muteado. Ahí está. Ahí está. Bueno, les agradecía por la invitación, de poder charlar un rato, de poder conversar. Así que, bueno, muy agradecido de poder estar con ustedes. Genial. Bueno, como para ya arrancar un poco esta entrevista abierta, te quería preguntar, Esteban, ¿cómo ves esto? Como bien dice el nombre de esta entrevista, es la Copa América y la crisis sanitaria. O sea, ¿qué reflexión haces vos respecto a lo que fue todo este entramado de atrás antes del comienzo de la Copa América, ahora que estamos próximos allá días nomás, y cómo finalmente se termina resolviendo que sea en Brasil? ¿Qué te parece respecto a la cuestión sanitaria, tanto de este cono del continente? Mira, hay dos lógicas que se pueden seguir para tratar de entender por qué la Copa América se juega. La primera tiene que ver con que a todos nos hace ruido que en medio de una crisis, con tantos muertos, con tantos enfermos, y que además lleva consigo problemas económicos tan graves, con gente que no puede trabajar o con chicos sin poder ir a la escuela, se juega al fútbol o se celebre lo que es una competencia. Esa es la parte que hace ruido. Después está la otra parte. Entonces yo creo que los políticos respecto a eso cuidaron la imagen de, por ejemplo, que no se juegue en Argentina. Después está la imagen o la realidad práctica. En la Argentina, en las últimas 6 semanas, se jugaron 39 partidos de Conmebol, de Libertadores y Sudamericana. Y se juegan los partidos del ascenso y se juegan los partidos de primera división, con una pequeña interrupción, pero se juegan a los que, para poder competir, llevó a que los equipos argentinos viajen y que los equipos extranjeros vengan. Y si alguno dice, ¿y por qué juegan en Brasil? Por la misma lógica, porque en Brasil se juegan los partidos de Libertadores y los sudamericanos están jugando en Brasileirao y todas las competencias. Entonces, la lógica es que jugar al fútbol se puede. La lógica era que era muchísimo más peligroso jugar la Libertadores y la Sudamericana con los equipos entrando, yendo y viniendo, que jugar una Copa América, que son 9 países que llegan, que se quedan acá y juegan tan solo 28 partidos. Entonces, desde la lógica de la práctica, es natural que se haya decidido que se juegue. Desde la otra lógica, desde la mirada que tiene que ver con lo sanitario y lo que no se está dando económico, entiendo que se refute la posibilidad de jugar, pero en ese caso se debería refutar todo. No podría haber fútbol local, no podría haber fútbol sudamericano y no podría haber, en este caso, una Copa América. Bien. Doy aviso también para quienes están viendo esta charla, les comento que en el chat pueden ir dejando las distintas consultas o preguntas que les vayan surgiendo a través del Zoom. También, nada, viendo un poco el tema referido a infraestructura, también se había barajado la posibilidad de llevar la Copa América a Estados Unidos. Finalmente
se decide hacerlo a último momento en Brasil, cuando por ahí todo parecía indicar que íbamos a terminar viendo la Copa América en un lugar en el que iba a tener posibilidad de público y demás. Vos también, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, llevarla a Estados Unidos es llevarla fuera del continente, la Conmebol es sudamericana. Sucedió una vez porque era la Copa América Centenario, se jugó excepcionalmente, la compraron, la pagaron, fue una cuestión comercial, pero ahora en ningún momento se barajó. Sí, estaba el rumor porque Estados Unidos quería tenerla, porque para ellos es un buen negocio. El fútbol está floreciendo mucho, apuestan, tener a Messi, a Neymar jugando allá, a tantas figuras, colabora con la idea que ellos tienen, entonces ellos ofrecieron la posibilidad de comprar, entre comillas, la Copa América, pero desde acá por lo menos nunca lo barajaron como una posibilidad. Bien, bien. Bueno, es bueno saberlo. Uno por ahí a veces seguía mucho por lo que se habla en las redes sociales y por los distintos medios o periodistas que siguen, y bueno, por ahí parece una posibilidad mucho más real de la que en definitiva termina siendo. Más aún viendo que, qué sé yo, ahora Estados Unidos fue campeón hace poco de la CONCACAF Nation Leagues. Bien, pero por ahí ya yendo más al terreno de lo futbolístico, y bueno, ahora a pocos minutos de que se haya cerrado una lista y ya habiendo podido ver dos presentaciones de la Argentina hace pocos días, quería pedirte también una reflexión de cómo ves al combinado nacional llegando a esta instancia, a esta Copa. ¿Qué expectativas tenés? Mira, la realidad es que no por estos dos partidos ni por esta Copa América que venga, sino que la sensación es como que hay un retroceso muy marcado para el fútbol argentino en su liga, en su competición, y para la selección también. Yo siento que cada vez las diferencias con los equipos europeos son más grandes. Tiene la lógica de la evolución o el retroceso de los países en el mundo, tiene la lógica económica, pero también internamente la diferencia queda cada vez más abierta con Brasil, incluso sin que haya tantísima diferencia de futbolistas, por tener un técnico de hace un tiempo, más largo, más sostenido, por, por haber cierta coherencia, por tener un técnico de experiencia también. Siento que cada vez la diferencia con Brasil es más grande, ni que hablar con los equipos europeos, como les decía recién. Así que mi perspectiva respecto a la selección no es la mejor, ¿no? Siempre empieza la competencia y uno se va entusiasmando, y futbolistas buenos hay, son 2 grupos de 5 y 8 se clasifican, digamos que de una afuera, y después son 3 partidos mano a mano en donde capaz que sin perder te puede alcanzar para ser campeón. O sea, en el fútbol argentino, Racing llegó a la final porque es parecido el sistema, después de cómo eran de cuarto, semi y final, y por caso no hubiese sido un buen equipo, aún coronando, y con la selección siento lo mismo, pero con el agravante de tener a Messi, de tener muchísimos jugadores, por lo cual que no sea un equipo en crecimiento o que no sea un candidato así que uno ve como fija es casi un desperdicio. Estás muteado, Está Manu. muteado, sí. Ahí está. No, bueno. Bueno, perdón, estoy desde dos dispositivos, por ahí a veces se ve que cuando estoy hablando suena en otra pantalla. Acá Maximiliano Guerra nos hacía una pregunta respecto al búnker sanitario argentino. ¿Se lo es viable en este sentido debido a que los contagios que hay en el país y sobre la posibilidad de algún retraso de los vuelos, más que nada pensando en el descanso de los jugadores y cómo sería la forma de viaje? No, los jugadores están en el predio Ezeiza y está a 2-3 kilómetros del aeropuerto, y ellos viajan en un vuelo privado que acceden solo ellos y van llegando a los aeropuertos que, que están estipulados para la competencia, para las ciudades en donde Brasil va a permitir que se juegue, y después están adentro del predio, casi que al predio no entra nadie, a los hoteles a los que va a ir son lugares cerrados, no hay,
O sea, puede demorarse un vuelo, como le puede pasar a cualquiera por cuestiones, no sé, de clima, de algo que no funcione, pero respecto a después están testeados todo el tiempo, se permiten cambios, la lista es más larga, se tomaron todas las precauciones para que, para que no ocurra algo que distorsione a la Copa, como pudo haber pasado en la Libertadores en algún partido, puntualmente de River, en donde tuvo que jugar con los 11 justos y sin un arquero de tradición o de vocación. Así que yo entiendo que desde ese punto de vista están todos los recaudos tomados. Lo que pasa que la pandemia a veces te deja en ridículo porque todo lo que puedas prever o asegurar después no termina pasando. No, sí, sin lugar a dudas. Acá Joaquín Ricci nos pregunta, ¿pensás que sería una buena idea que la Copa América se juegue en conjunto con las selecciones de la CONCACAF para generar una Copa más competitiva y además sin tener que invitar selecciones de los demás continentes? Sería más atractivo el formato que se podría armar, porque un formato de, no sé, ahora son 10 y se clasifican 8, es casi un sinsentido, porque bueno, tiene que pasar una tragedia para que Argentina o algún otro equipo no se clasifique, si hay algunas selecciones más débiles en cada uno de los grupos. Entonces el formato no está muy bueno. Y si hay más selecciones, vos podés armar un formato mejor. No sé, si son 16, armás 4 grupos de 4, se clasifican 2 por grupo y bueno, y se da algo un poco más natural. Lo que pasa es que no sé si elevaría el nivel de la competencia porque terminás jugando contra países en donde el fútbol no está muy desarrollado. Pasa a veces en Europa, en donde hay selecciones de países muy chiquitos que no tienen tanta cantidad de futbolistas en el país directamente. Bueno, hay un caso como Islandia que de repente la rompe y se mete en el Mundial, pero también aparece, no sé, que un día Haaland le hace 10 goles a un equipo, 9 goles a otro, y hay una goleada 12-0 que tampoco es que me parece que mejore la competencia. Bien. Acá nos siguen llegando preguntas. Acá Felipe vuelve un poco con como dice, con la comparación entre la Copa América y la Copa Libertadores, que ambas se llevan a cabo dentro del mismo contexto, y la que más por ahí se había puesto en duda era la Libertadores. Pregunta, ¿crees que es algo curioso que esté el debate acerca de la realización de la Copa América cuando la Libertadores se llevó a cabo sin ninguna queja dentro del mismo contexto de la pandemia? Bueno, es exactamente lo que dije, que sí, que no tiene una lógica. Si hay una cuestión de imagen, de que desde el gobierno entendieron que celebrar una Copa América en medio de esta pandemia a la imagen del gobierno le restaba. Pero si vos vas a la lógica de que mientras se decidía eso, estaban jugando la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana con países, con equipos de distintos países entrando y saliendo, era lo mismo. O sea, en términos prácticos, era más lógico jugar la Copa América que la Libertadores. Pero en términos de políticos o de imagen, esto les restaba. Bien. Bien, y ¿cómo se dice? Respecto ya viendo por ahí más en lo macro a otras selecciones, también teniendo en cuenta que el formato no es por ahí el ideal o el más competitivo, como decías vos, quedan afuera de las instancias definitivas solamente 2 selecciones. ¿Qué combinado vos decís que puede llegar a ser la sorpresa esta Copa América, viste, como ha sido en otras competiciones por ahí, la selección de Colombia? ¿Cuál es el que más te llama la atención o más ganas tenés de ver de jugar? No, es que sorpresas no creo que haya porque ya más o menos entendemos de qué va cada selección. Vienen enfrentándose mucho entre eliminatorias, copas anteriores. Entonces, está muy claro que Bolivia y Venezuela son bastante más débiles, de que después hay un escalón intermedio en el que podrían estar Perú, Ecuador, y Paraguay, si se quiere. Y, bueno, Chile también perdió algunas figuras, y después Argentina, Colombia y Uruguay, y Brasil por arriba, digamos, como para ir a un escalafón de selecciones. Así que, pero nada nos sorprendería mucho. Bien. ¿Qué iba a
decir. Bueno, acá hay muchos que preguntan por ahí un poco sobre tus primeros pasos. ¿Cómo fue ese abrirte un poco también, por ahí, perdón, saliendo ya medio del eje central del tema, cómo fueron los primeros pasos dentro de los medios, dentro del mundo del periodismo deportivo, cuando arrancaste ya hace tiempo? Si querés dejarle alguna reflexión a los compañeros que por ahí también están arrancando ahora. Sí. Yo mientras estudiaba periodismo deportivo en el terciario, en el círculo de periodistas, empecé a participar primero de un programa que con un grupo de compañeros compramos el espacio en una radio y lo hacíamos nosotros, lo hacíamos de la manera más profesional posible y lo comercializábamos y aprendíamos mientras hacíamos eso. También empecé a trabajar ahí casi a la par en 2 transmisiones de fútbol. Una seguía la campaña de Independiente, otra la campaña de Quilmes, y empecé a hacer transmisiones deportivas, y ya cuando me recibí empecé a ir como oyente presencial a Radio La Red, a escuchar los programas de Mariano Closa y de Niembro, que yo los escuchaba en la radio, y me abrieron las puertas para poder estar ahí, para poder ayudar y para poder dar una mano. Y fui durante casi 8 meses, todos los días, tratando de ver en qué se podía ayudar, en qué se podía colaborar, a ver si iba aprendiendo y conociendo, hasta que cuando terminó ese año me contrataron para el principio del año siguiente, para trabajar de cronista, de movilero, para ir a los partidos, o hacer lo que se pudiese hacer en La Red, que es una radio de fútbol, de política, de actualidad, pero también de fútbol. Y empecé a trabajar con ellos, con el programa de Mariano Closa a la tarde y en el de Fernando Niembro al mediodía, en las transmisiones. Lo hice 2 años y me convocaron de TIC, y ahí pasé a hacer distintas tareas en el canal. Estuve 13 años, hasta que ahora en enero cambié de pantalla por una propuesta, porque bueno, los medios también son dinámicos y las situaciones van cambiando. Y en el medio siempre estuve en distintas radios. Hoy estoy en Continental, pasé por Mitre, pasé por Rock and Pop, pero bueno, siempre tuve la suerte de poder hacer las 2 cosas, tele y radio, que bueno, son los medios que conozco más en profundidad. Y respecto a eso, ¿qué herramientas considerás que son imprescindibles para un periodista deportivo, como para que pueda desempeñarse de la mejor forma? Bueno, las herramientas que no pueden faltar tienen que ver primero con el convencimiento, segundo con el esfuerzo, y tercero con consumir los medios. Si vos no los consumís, no aprendés, y si no aprendés, no vas a ser bueno, ni vas a tener el norte demasiado claro. Entonces, te tiene que gustar. Si a vos no te gusta escuchar la radio, si a vos no te gusta leer los diarios, si a vos no te gusta mirar los programas, si no le dedicas tiempo, si no lo haces con cierto análisis, si no lo haces con un análisis, con una mirada crítica, es muy difícil que seas bueno, salvo que tengas un talento sobrenatural, que un día te den un micrófono y de repente hables con fluidez y tengas las ideas claras, pero también es una cuestión de criterios y es una cuestión de conceptos, de cosas que vas aprendiendo consumiendo, y de la gente de más experiencia que te va enseñando. Pero si no estás convencido, si no te forzás al máximo, y si el convencimiento también es que te guste, si no lo decías, no hay manera. Y más a futuro, también dentro del medio, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué proyectos tenés? Mira, parte del cambio que yo hice de pasar de TIC a ESPN tiene que ver con encontrar una nueva motivación, y no sé si relanzarme a mí mismo, pero sí de no ser estático, de no quedar en un mismo sitio, que después, con el correr del tiempo, como en cualquier lugar, uno va sintiéndose cómodo, entonces dejas perdés el empuje. Entonces ahí es donde yo ya tenía la idea de cambiar de aire, bueno, y surgió una posibilidad que me pareció fantástica, pero me gustaría en televisión también comentar más partidos. Yo en radio hace mucho que comento, en tele también lo he hecho, partidos, a mí me gusta
el fútbol local muchos, siento que le dedico mucho tiempo. Hoy tal vez la mirada o el foco a la mayoría les guste más lo que pasa afuera. A mí me sigue pareciendo, desde un lugar de la pasión, más atractivo el fútbol argentino. Así que una posible meta sería esa. Y después está en el tema de los eventos. Los eventos son fantásticos, son maravillosos. Yo fui a los últimos 3 mundiales, cubrí varias Copas América y, y viajé por distintos lugares del mundo con la selección, y eso siempre también es una meta. Y ahí teniendo, como es esto, acá justo tenemos la pregunta de Facu Díaz en el chat, que dice, ¿cómo es la experiencia de viajar a otros países, haciendo crónicas o cubriendo distintos equipos, teniendo en cuenta esto, los eventos, los Juegos Olímpicos y demás? ¿Cuál es sacando claramente Brasil 2014, que supongo que debe estar en los primeros lugares, cuál es el que más te ha atrapado dentro de tu carrera? Mira, viajar es siempre una experiencia espectacular cuando viajas así con la selección. Muchas veces te toca ir a lugares que desde el lado turístico no elegirías, y esas experiencias son fantásticas y se mezcla mucho el trabajo de muchas horas con la inquietud de querer conocer y de probar comidas y de estar en lugares insólitos. Así que son experiencias fantásticas, agotadoras. Yo, como me exijo mucho, a veces no las disfruto tanto en el momento, pero cuando me pongo a pensar en los lugares que estuve, a los lugares que fui, los recuerdos que me van quedando, se me borra el cansancio vivido o las pocas horas de sueño que se van restando, y me queda lo maravilloso de haber estado en lugares. Yo estuve en Rusia 40 y pico de días, en Nueva York 40 y pico de días, en mundiales, en Copa América. Me ha tocado ir, no sé, a Estocolmo y trabajar con 20 grados bajo cero. He ido a Sudáfrica, a Marruecos, a Arabia Saudita. Conocí lugares que ni siquiera se puede entrar porque no son turísticos. Y el fútbol me dio, el periodismo mediante el fútbol y la selección argentina me dieron la posibilidad de vivir esas experiencias que son imborrables. No, impresionante. Bueno, ahí claramente uno siempre trata de quedarse con lo mejor y bueno, pasaporte lleno para Esteban. Te pregunto por ahí ya metiendo un poco más en lo personal, ¿cuál fue la entrevista o la situación periodística, digo, por ahí más en lo profesional, más difícil que tuviste que atravesar y cómo hiciste para sacarla adelante? Mira, entrevistas difíciles no tengo un recuerdo demasiado marcado. Y las que te marcan, las cosas que te marcan, yo creo que son las que uno vive por primera vez, porque después ya con experiencia manejas las situaciones de manera distinta. Yo tuve mucha suerte y me tocó entrevistar a Messi varias veces, a Maradona un montón de veces. Sin embargo, no me puse tan nervioso como por ahí la primera vez que me tocaba hacer una entrevista, que hoy te la puedo decir y vos me decís, no sé, yo cubría la campaña de Quilmes y hablaba muy seguido con Alfaro, con Gustavo Alfaro, cubría la campaña Independiente, y en ese momento pasaron varios técnicos. Uno de ellos era Bertón y otro, hasta te puedo decir que se me fueron de la cabeza quiénes eran, pero esas entrevistas y esos momentos fueron mucho más difíciles o de más aprendizaje que después entrevistar a Maradona o a Messi, o a Neymar o a Dani Alves, me tocó. Pero porque unos son figuras muy grandes, pero los otros son las primeras veces en donde vos te enfrentás a esa situación. Una de las situaciones que me tocó vivir fue tener una información muy fuerte de que hace muchos años, fue en el 2007, creo, 6, que el técnico de Racing, que en ese momento era Mostaza Merlos, había peleado con el presidente y convocó una conferencia de prensa que nadie sabía lo que iba a pasar, pero yo sí sabía. Y ahí, de acuerdo a lo que yo fui contando que iba a pasar, que era que iba a renunciar o que iba a criticar muy duramente al presidente en ese momento del club, que ni siquiera era el presidente, un gerenciador. Y jugarme a que eso iba a pasar porque tenía informaciones, porque tenía el dato, pero podía llegar a no pasar y terminó sucediendo, y esa fue una situación que a mí particularmente me dejó muy bien posicionado en el medio en el que estaba.
Así que esas experiencias que por ahí no parecen las más resonantes ahora respecto a otras, pero por ser las primeras fueron las más difíciles de sobrellevar. Claro. Bien, no, sí, me imagino, si todos cuando estamos, supongo que cuando estás ante tu primer desafío profesional, lo encarás con un nerviosismo importante. Y después cuando hablabas también esto de entrevistar a grandes figuras como, por ahí, como Dani Alves, como Neymar, como Messi y el Diego, o sea, ¿cómo haces para prepararte de cara a eso? O sea, porque ahí también tenés lo que es eh, la idolatría, ¿viste? Hacia esos monstruos y tener que separar también la parte profesional. O sea, ¿cómo se prepara uno para esos desafíos del periodismo? Mira, yo creo que es un tema de estar concentrado y de estar convencido de lo que tenés que hacer y además de valorarte a vos mismo, porque en el periodismo hay mucho que tiene que ver con el ego. Y cuando te toca hacer una entrevista tan importante como puede llegar a ser a Messi, juega en uno también el hecho de querer hacerla bien, de no querer fallar en nada. Entonces eso hace que, por lo menos a mí, que esté más concentrado en mí mismo que en el personaje que tenés enfrente, pero no por no prestar la atención al que tenés enfrente, pero no es un momento donde la idolatría se haga presente. Es un momento, por lo menos a mí me ha pasado, en donde yo tengo mucha vocación por esto. No es que soy periodista porque, porque los privilegios de poder viajar o de conocer a un futbolista o de estar en una cancha. Es una cuestión de vocación. Entonces, cuando yo tengo que hacer una entrevista importante, lo que más me importa es hacer una buena entrevista y no quién tengo delante. Entonces, son momentos que casi que ni disfruto, por decirlo de alguna manera. Puedo disfrutar después las repercusiones, pero en el momento es cabeza de periodista. Concentración al 100%. Bueno, te hago dos cortitas antes de volver por ahí a la selección, que son, ¿qué cambios ves en el Esteban Edul de hace 15 años con el de ahora? ¿Y qué consejo por ahí le darías a los que recién arrancan? Mira, yo siempre me manejé y tengo una forma que es muy parecida, así que no noto grandísimos cambios en mí. Sí manejo cosas distintas porque la experiencia a todos nos hace manejarnos distintos, y ahora lo que sí me pasa por ahí es que disfruto un poco más las cosas con menos inseguridades o con menos miedos. Entonces yo el último mundial lo disfruté mucho, mucho, y el de Brasil, con 4 años de diferencia, lo disfruté muy poco, a mis tareas, a mis funciones. Entonces el gran cambio tiene que ver con eso, con cómo saber sobrellevar el equilibrio ahí de lo que está pasando y de lo que uno está haciendo. Y a quienes están estudiando, yo siempre digo lo mismo, y es una cuestión aburrida, y me siento que son esas cosas que cuando era más chico te podía decir un padre o un profesor, y que uno por ahí casi que le entraba por un oído y le salía por el otro, pero después te das cuenta que es una cuestión tan básica como importante, y tiene que ver con el esfuerzo, y tiene que ver fundamentalmente con que cuando estudias periodismo, todos lo sabemos, nos pasa a todos, hay una gran cantidad de chicos que empiezan o que estudian o no tan chicos, y un embudo que hace que pocos estén trabajando después. En mi curso o en el año en el que yo estaba, nos recibimos 60, 70 o 90, creo que éramos 3 cursos de 30, y creo que trabajando hay 3 o 4, que pasados 15 años vivimos del periodismo. Entonces siempre se convive con la frustración de no llegar, que va a pasar, que les va a pasar a muchos de ustedes, de tener que vivir de otra cosa. Entonces yo lo que digo, ahí retomo, es que lo indispensable es agotar todas las instancias y todos los esfuerzos. Entonces, a partir de ahí pueden pasar dos cosas: que te vaya bien y vivir del periodismo, final color de rosa, final feliz. Y te puede pasar que no suceda, pero vos tenés
la satisfacción de haber hecho todo lo que está a tu alcance, aunque no se haya dado. Lo que no les tiene que pasar es no trabajar de periodistas y quedarse con la duda de qué hubiese pasado si aprovechaban tal chance, si estaban mejor preparados para tal otra, o si se hubiesen esforzado en tal situación, porque ahí ya vas a, desde mi punto de vista por lo menos, ya van a convivir con una espina clavada, que es la de no haberse esforzado en el momento justo y a partir de ahí trabajar de otra cosa, pero siempre con esa duda de que el periodismo, que si estudian es porque algo les movilizaba, no fue lo suyo. Bien. Bueno, ahora por ahí ya volviendo más a, por ahí lo más a los técnicos, ¿viste? Del tema de la Copa América, tenemos hace poco el repudio que había presentado la selección de Brasil, o sea, el posicionamiento en contra de este torneo, de esta competición que se lleva adelante en su país. ¿Crees que el resto de los combinados nacionales deberían haber bancado a sus colegas o qué sensación te deja lo que sucedió respecto a eso? Yo creo que tiene que ver con una... No terminé de entender por dónde venía el reclamo. ¿Cuál era el motivo? Y eso que hasta lo hablé con futbolistas de la selección argentina. ¿Cuál era la razón? ¿Creer que no se podía jugar en fútbol durante una pandemia? Si es así, no tendría la lógica de que alguno hasta jugó la Champions o las ligas locales, o la Libertadores, o la Sudamericana. ¿Cuál era el tema? ¿Tener temor sobre los viajes? Ellos tienen cuidados muy, muy grandes. Entonces no me terminó de quedar claro. Yo sí entiendo. Yo creo que fue una cuestión de competencia, que a los de Argentina les molestaba tener que ir a Brasil, a los de Brasil que se cambien las cuestiones sobre la marcha y que esté desorganizado, pero después no me quedó claro el foco de cuál era la protesta. Bien, bien. Y por ahí ya saliéndonos un poco de lo que es la selección mayor y yéndonos por ahí a la que va a encarar lo que van a ser los Juegos Olímpicos, la sub-23, que nada, ver, más o menos saber cómo pensás que llega de cara a esta competencia. El otro día pudimos verla en el amistoso que dio vueltas sobre los últimos minutos. No sé qué opiniones tenés respecto a la sub-23. Lo que pasa es que la sub-23, puntualmente en los Juegos Olímpicos hay un problema, que es que no hay obligatoriedad de ceder futbolistas y se juega mientras las competencias se están jugando. Los Juegos Olímpicos son más adelante, ya las ligas empezaron, la Champions, la Libertadores o lo que fuese. Y la idea de que sean sub-23, desde hace muchísimos años, tiene que ver con que sean jugadores que no sean súper profesionales. Y por eso es que no se permite, no hay obligatoriedad de ceder los jugadores. Pero con el correr de los años, a los 21, 22, incluso 23, ya son súper profesionales, porque vos agarrás los futbolistas que van y algunos son figuras del mundo, qué sé yo. Mbappé podría ir a los Juegos Olímpicos, por edad, más allá de que se pueden tres mayores. Entonces me parece que lo que deberían hacer ahí es actualizar, porque el fútbol, los chicos cada vez debutan y son más importantes, más jóvenes, entonces deberían actualizar la edad, si la lógica es que a los Juegos Olímpicos van futbolistas que están en la etapa de terminar de formarse como superatletas profesionales. Así que no se sabe con qué equipo va a ir, porque después el técnico forma un montón de cosas y después termina luchando contra las negativas de los equipos, pero hay buenos futbolistas. Lo importante es que hay buenos futbolistas. Bien, bien. Bueno, acá Nico nos pregunta, y veo que Nico debe ser seguidor tuyo, debe seguir en varios medios, sobre todo en la radio. Dice que siente lograr congeniar de tan buena manera, hablo específicamente de tus experiencias con Ariel Senosiaín y Mariano Clos. Bueno, con Mariano Clos fue casi con quien primero trabajé profesionalmente, digamos, por un sueldo. Lo anterior había sido de una manera más informal. Fue en el año 2006 y pasaron 15 años y a cada medio al que él va siempre me ofrece que lo acompañe. Así que hay una valoración muy alta hacia mí y por supuesto una admiración gigante de mi parte hacia él por cómo exige, cómo exige a los demás, la búsqueda de la excelencia, cómo es como periodista. Así que
no tengo más que elogios. Es un aprendizaje constante, es una facultad que tuve desde chiquito, trabajar con él. Y con Ariel, que somos más cercanos en la generación, somos amigos, y tuvimos carreras siempre cruzadas, siempre nos fuimos encontrando. Cuando yo pasé a TIC, él me recomendó a TIC y yo se lo recomendé a él a la radio, y nos reemplazamos mutuamente, y después seguimos trabajando juntos en TIC. Creo que este es el primer año en que no coincidimos después de tantos años de trabajar juntos, y es el mejor de nuestra generación. Yo siempre creo que es el mejor de nuestra generación. Bien, bien. Bueno, sí, ya hemos podido tenerlo, Ariel lo hemos podido tener en nuestra casa de estudios, también hemos podido laburar con Alejandro Fabri, que también se ha acercado en otras oportunidades. Y Alejandro, bueno, has compartido tiempo en pantalla en Estudio Fútbol. ¿Qué recuerdos tenés por ahí más de él? Mira, y yo con Alejandro, además, nos hablamos, nos mensajeamos, creo que sentimos el periodismo y algunas cuestiones de la vida de manera muy parecida, y son esas personas que te inspiran, que te generan orgullo de haber podido compartir y trabajar. Alejandro es un periodista de la cultura, entonces eso lo hace distinto, con cuestiones de oficio, porque en definitiva el periodismo tiene, lo más importante pasa por el criterio. Y bueno, y Alejandro es absolutamente criterioso y tiene un estilo muy marcado, y es un señor, es alguien irreprochable. Sí, sí. Siempre nos deja las mismas sensaciones cada vez que se puede acercar a la Facu. Siempre es un espectáculo poder acercarse y compartir también una entrevista abierta con él en el aula filtrada. Siempre ha sido un verdadero placer. Y hablando con un poco más de lo que decías vos, viste, esto de cosas que inspiran, para vos, viste, teniendo ya también fresco en la memoria el recuerdo del Diego, y viendo que estamos por encarar la primera competición internacional de la selección, sin el Diego presente, ¿qué te genera, qué reflexión te deja ya la figura del Diego para el país, para los que somos amantes del fútbol? Yo tengo angustia al respecto, y no se me va, y no creo que se me vaya a ir tan fácilmente. Se han dicho y todos pensamos tantas cosas sobre él, pero dentro de tantas cosas hubo expresiones muy marcadas sobre que era como un superhéroe para nosotros. Yo nací en el 83, y los primeros recuerdos de fútbol que tengo eran de mi viejo hablándome, o de cualquiera, ¿no? De lo que era Maradona como futbolista, y lo bueno y lo malo, y el Mundial 90, y el Mundial de 94, en el 86 por supuesto que era muy chico, pero uno empieza a tener recuerdos a partir de esa edad, 5 años más o menos, y Maradona era un superhéroe. Y después me pasaba con él lo que me pasa con las personas a las que quiero, viste, que a veces te enojas y te angustiás y le reprochás cosas al aire, ¿no? Porque uno no tiene la posibilidad de decírselas, pero me pasó todo eso, y me sigue pasando. Y me sigue pasando, y es como que cuesta asimilarlo. Me parece que en definitiva nos pasa eso. A mí me pasa eso. Así que todos estamos esperando que un día de la nada aparezca en un móvil ahí. Algo así, algo así. Bueno, acá Facu nos pregunta, ¿te ha dejado reflexiones o enseñanzas Horacio Pagani, un histórico periodista argentino con el que has tenido bastantes, no sé si decir cruces, o sea, por ahí era más dentro de la pantalla, pero has tenido varias discusiones al aire? No Miles de enseñanzas, miles. Aparte tengo amistad con él, porque nosotros trabajamos juntos un montón de años, y para mí es un amigo, es alguien al cual yo le consulto cosas y nos hablamos, y discutimos de fútbol recontra apasionadamente como es él, pero él también es un periodista de criterio. Después tienen que tomarse el trabajo, por supuesto que es mucho más atractivo cuando grita, cuando insulta, o cuando nos peleamos y nos puteamos, pero
hay que tomarse el trabajo de escuchar a Horacio en los momentos importantes, sus análisis, sus miradas, cuando hay momentos determinantes sobre ciertos temas, ahí yo aprendía de él, porque uno está tan acostumbrado a escucharlo gritar, defender sus maneras de una manera, defender sus ideas de una manera más vinculada a la pasión que a un equilibrio, pero también, ¿por qué es tan apasionado? Porque él está muy convencido de lo que es su sentido común y su criterio. Pero ahí hubo situaciones, días, yo por ejemplo me acuerdo el famoso día del gas, el programa posterior al día del gas pimienta, programas muy puntuales en donde lejos de ponerse a gritar, hizo reflexiones o análisis muy bueno. Muy bueno, Horacio es un fenómeno. Bueno, Esteban, has podido compartir espacio y distintos lugares con los grandes referentes de lo que son el periodismo deportivo de antes y de ahora. Por ahí pedirte también una reflexión de lo que es el periodismo deportivo hoy en día, en el que vos también sos uno de los referentes, ya estás en una época en la que muchos pibes te miran y te toman como ejemplo a seguir. Por ahí una reflexión de la situación actual del periodismo deportivo, qué cosas pensás que podrían mejorar, qué cosas tendrían que dejar de hacerse, no sé, escucharte. Mira, mejorar se puede mejorar todo, siempre, y por supuesto que la calidad ha bajado, pero no del periodismo. La inmediatez, el hecho de que todo sea tan veloz, tan rápido, de que los contenidos ya no se analicen justamente por el contenido, sino por la popularidad, hacen que el periodismo, pero la vida en general, pase por cosas breves, de impacto, de, de atención y de finalización en un ciclo muy corto. Entonces, por supuesto que el periodismo bajó muchísimo en su calidad y en su en su calidad, quiero decir otra palabra que representa un poquito más lo que es tener antes la imagen del periodista era una cuestión casi inmaculada, era una palabra que formaba opinión, y hoy muchas veces eso no pasa porque se ha desprestigiado. Por ahí tiene que ver con eso, con el prestigio. Pero yo creo que pasa en todos los ámbitos. Tampoco vamos a pretender, en los tiempos que corren, en donde culturalmente todo ha decaído, tener un periodismo que sea BC1, porque es imposible. Entonces no quiero ser justo para con la profesión, pero sí dejar en claro que era mucho más linda la profesión y la tarea de hace 20 o 40 años que la de la actualidad. Claro, sí, por ahí un poco también el auge de las redes sociales genera, ¿no? Una nueva impronta dentro de lo que es hacer periodismo. Acá también nos preguntan si te arrepentís de algo dentro de tu carrera, alguna situación puntual, algo que te haya quedado por decir en alguna entrevista o algo. No me arrepiento, pero no por la frase hecha no me arrepiento de nada, sino porque no hay, o sea, me he equivocado un montón de veces, entrevista no, porque yo nunca, ni soy un buen entrevistador, ni he hecho grandes entrevistas, ni es lo que más me preocupa, que hacer una mala entrevista, que el contenido no sea tan bueno, pero tampoco tendría gravedad. En tal caso sí, me equivoqué mucho en informar cosas que al final no terminaron pasando, o que cambiaron, a veces por culpa mía, o a veces porque la situación cambió. Entonces me equivoqué 1000 veces. Y después puedo reprochar cosas que tienen más que ver con la personalidad y no con el periodismo. A veces acceder a muchas cosas cuando uno no tiene ganas, entonces uno baja la calidad de lo que hace, o estar tantas horas trabajando cuando habría que aprender a decir que no, y subirle calidad a lo que uno hace. Pero eso ya no tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con cuestiones de personalidad. Bien. Y por ahí acá también Facu nos pregunta si encontrás diferencias o similitudes con Gastón a la hora de hacer periodismo. Sí, él tiene mucho más instalado y maneja mucho mejor el tema de las redes sociales que recién les decían. Entonces, hoy que el periodismo es una cuestión de omnipresencia, eso lo hace mucho mejor que yo.
y por supuesto que yo trato de inculcarle cuestiones que tienen que ver con la esencia del periodismo, y para la edad que tiene yo creo que eh, bastante lo capta. Pero bueno, hay diferencia de 12 años, que parece poco, pero generacionalmente es bastante, entonces hay que tratar de sacarlo de la confusión de que el periodismo no es ni subir una foto a Instagram, ni publicitar que uno está en tal o cual lado, sino el contenido periodístico, y no eso. Pero bueno, también yo tengo que acostumbrarme que él genera una omnipresencia de que cada cosa que dice también la va reflejando en redes, entonces de esa forma llega más gente y bueno, cada uno aprende del otro. Bien, bien. Y bueno, sí, también un poco hablando de ese periodismo que tiene que empezar a volcarse dentro de las redes sociales, hace unas semanas, si no me equivoco, se armó un revuelo también dentro de la televisión y de las distintas redes sociales con lo que pasó con Ibai y Gustavo López. ¿Qué te dejó a vos ese choque? O sea, el choque entre dos formas distintas de hacer y entender la comunicación. Bueno, derivó en eso, pero arrancó mal parido el tema, porque si vos leías todo lo que se decía del tema, se decía que Gustavo López agredió o ironizó a Ibai y que eso generó una respuesta de Ibai, y después Gustavo López lo capitalizó porque la historia terminó bien, porque terminaron conversando y estuvo buenísimo, pero bueno, también tiene que ver con el apresuramiento. Yo escuché lo que él dijo. Gustavo hace periodismo de esa forma, se ríe, carga, y cuando empezó a decir quién es Ibai, lo decía riéndose, incluso decía, si voy yo a un boliche gano más que Ibai, pero él entrevista, lo hacía como un chiste, y después se terminó cortando el espacio donde él decía quién es, por qué Agüero habla con él, o Dybala habla con él y no habla conmigo. Para mí todo nació de un chiste, que como le generó muchas críticas a Gustavo, porque por supuesto que si vos te metés con alguien tan popular y con tanta aceptación entre todos, las críticas las iba a recibir él, lo terminó resolviendo él. Pero yo creo que la génesis de lo que se planteó, estuvo equivocado, porque arrancó de un chiste, o de una manera no agresiva. Y después me parece que terminó de la mejor manera, porque terminaron conversando y los televidentes de Ibai, perdón, los televidentes de Gustavo por ahí no son consumidores de Ibai, y sin duda los consumidores de Ibai no son ni oyentes ni televidentes de Gustavo, y en un momento se mezcló todo y está bárbaro. Sí, a veces pasa mucho eso de que cuando una entrevista te saca de contexto, por ahí alguien se queda con esa frase cortita y parece un ataque, cuando por ahí es como decís vos, la ironización que pueden hacer Gustavo, Fantino y demás en distintos programas. Volviendo un poco al fútbol argentino, ¿qué es lo que más te gusta de él y qué es lo que menos te gusta del fútbol argentino, tanto del juego como del ambiente y demás? El fútbol argentino tiene una sola cuestión positiva, es desde lo único que se sostiene, que es de la pasión. Después no, lamentablemente no tiene nada, no tiene infraestructura, no tiene organización. Los futbolistas buenos, los intermedios y los que pintan para buenos sin siquiera hacerlo, se van. Es una cuestión lógica y económica. Así que lo que me gusta es la pasión, y lo que no me gusta es todo lo. Y ahí también tenemos un par de reflexiones que nos había dejado también el técnico de River respecto también a lo que es la estructura cuando se estaba por retomar el fútbol después de la pandemia. De la pandemia, es cuando se retomó la actividad futbolística acá en Latinoamérica. Respecto al tema seleccionado acá, Leandro Almaraz Quiroga nos pregunta ¿por qué pensás que la Argentina no pudo volver a ganar el Mundial después de 1986? ¿Y qué expectativas tenés de cara al 2022? Mira, es un tema difícil de explicar, porque yo creo que hay un gran retroceso futbolístico, incluso teniendo a Messi desde el 86, sobre todo para este último tramo. Sin embargo, no lo ganó porque no entró la de Higuaín, o porque la de Messi, o porque no dieron un penal. Entonces, en el fútbol hacer las cosas bien no te asegura ganar.
pero si haces las cosas mal seguramente te vas a seguir alejando de la posibilidad de que te vaya bien. Me parece que Argentina está transitando ese camino, de no hacer las cosas de la mejor forma posible. Bien, bien. Bueno, hacemos las últimas, ya estamos quedándonos con poco tiempo para la entrevista, la idea era más o menos 1 hora. Agustín Miguel nos pregunta cuál fue el momento más especial y emotivo que viviste a lo largo de tu carrera como periodista y también como amante del fútbol. No lo tengo demasiado claro. Momento especial. Posiblemente me quedo con haber conocido a Maradona. Ese pudo haber sido el momento más especial. Después estuve en situaciones, estuve en la final del Mundial de Brasil, yo lo vi, estaba dentro del campo de juego, atrás de un arco. Y eso es muy, muy, muy emocionante, muy lindo, pero haber conocido a Maradona creo que fue el momento más mágico, el que más me llevo, me quedó grabado y me llevo para mí. Y bueno, acá nos preguntan, para que se llegaron un par, ¿crees que es justo el lugar que se le da al fútbol femenino? ¿O cómo crees que el futbolero puede cobrar desde su casa para que pueda progresar el mismo? Bueno, hay un crecimiento exponencial que se le va dando, por supuesto que le falta mucho más para que sea una cuestión masiva, de alguna manera, pero me satisface que a pasos agigantados vaya tomando preponderancia. Y así todo entendiendo que falta mucho y hay que darle más espacio. Bien. Bueno, yo creo que hasta acá más o menos llegamos. Agradecerte de nuevo, Esteban, por haberte podido acercar, por darnos este espacio para poder preguntarte, para poder ver un poco las herramientas que vos has tenido durante tu carrera y poder darte un encuentro con los futuros colegas de la carrera. Invitarte a cuando se pueda retomar también un poco la presencialidad, que podamos hacer esto en nuestra casa de estudios, y agradecerte nuevamente por poder acercarte y darnos este lugar. Bueno, ha sido un gusto, un placer. Siempre es lindo y charlar con estudiantes, con universitarios, charlar con quienes tienen aspiraciones y deseos, y a mí, bueno, me pasó, me gusta seguir escuchando, pero bueno, fundamentalmente cuando estaba en la etapa en la que están ustedes, lo disfrutaba mucho, así que para este tipo de situaciones siempre a disposición. Gracias a todos, ahí voy viendo ahí algunos comentarios que agradecen, así que un beso, un abrazo y gracias. Muchísimas gracias a todos también por sumarse a esta charla. Los que quieran volver a escucharla, sepan que va a estar subida en el canal de la facultad. Y quédense atentos también para las distintas charlas que se van a estar dando dentro del fin de la Semana del Periodista, que también van a ser el día de mañana. Un saludo a todos y bueno, nos estamos viendo. Chao, hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao, muchas gracias.